de un podcast. Lo mejor está por escucharse. Bombastic. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Bombastic, el podcast. Estamos aquí al pie del cañón. Manu, ¿cómo estás? Te eché de menos. Increíble que esta mujer que ha dormido 3 horas 10 minutos esté hoy de un sandungueo que no es la cosa. Perdón, no se puede. Bueno, sí, qué narices, vamos a transparentar. Cagadito frío, ya con. He sacado de todo, ¿eh? La frasa, el guatero, de semillas, el guatero de agua, el guatero de viento, el guatero de aire. Todas las cuestiones. ¿Y a ti te veo hoy de lo más fresca que una lechuga? Sí. Manzanita verde. Sí, pero en un rato más muero. Oye, bien. Manu. ¿Y por qué me echaste de menos? Porque tuve los 2 capítulos anteriores sola, pues. Sola. Te quedas sola. Me quedo sola, sin pero nuestro amor. Sí, estuve sola, nada. la gente también te extrañó, pero aquí estamos de vuelta porque, sí. Oye, estuvo noticioso el fin de semana. Hemos venido hablando hace, un año ya, desde abril del año pasado, un poco más de un año, del caso de Cristian Campos y cada vez íbamos teniendo más actualizaciones, nuevos antecedentes y finalmente llegó el esperado fallo. Esperado fallo por parte de la familia de Cristian Campos, la familia de Rafaela Di Girolamo y por nosotros también y la opinión pública porque en estos casos suele haber mucha división también, son temas que dividen, que son controversiales y el jueves de la semana pasada o el viernes. El viernes. El jueves. ¿El jueves? Sí, porque el viernes yo estaba en otra cosa muy complicada. Pero el jueves, el magistrado dictó una sentencia finalmente y fue una sentencia condenatoria. Hay que contextualizar primero para la gente que no sabe. ¿Cuáles son las posibilidades? Como este caso, los abusos ocurrieron antes del cambio de la reforma procesal penal. Han pasado mucho más de 10 años. Lo investiga la justicia antigua. El proceso penal antiguo, y que es un proceso que suele ser un poco más lento porque aquí solo hay una persona que actúa como juez y parte, que es el magistrado. El magistrado es quien investiga y el magistrado es quien sentencia, quien dirime. En pro de la transparencia, de la equidad, digamos que se cambió el sistema a la nueva justicia, que tiene que ver con que hay un fiscal que investiga y que acusa, y un magistrado que es el que decide. Y como esto era justicia antigua, el proceso fue bastante lento, duró un año, un poquito más de un año, y finalmente el magistrado Edgardo Gutiérrez del 34 juzgado del crimen determinó que Cristian Campos era responsable de 3 hechos en particular de abuso sexual en contra de Rafaela Di Girolamo, pero dado que pasó el tiempo, estaba prescrito. Esa fue la sentencia que dio el magistrado. Una sentencia que obviamente cayó como un balde de agua fría en Cristian Campos y como una victoria en la familia de Rafaela Di Girolamo, que en realidad fueron bien medidos a la hora de referirse al tema. Solo enviaron un comunicado donde Claudia Di Girolamo decía: aquí no gana nadie, y que tiene toda la razón. Cuando se habla de un caso de abuso sexual, nadie gana. No, lo que pasa es que me imagino que, todo fue muy mediático y en cierto modo también uno entiende un poco la postura por la que Cristian Campos quiera y decida dar una entrevista. Una entrevista que ya también nos puedes contar que tuvo su periplo, su viaje y que fue como bien complicada concretarla y sobre todo porque él me imagino que estaba esperando otro resultado, otra resolución. Totalmente. Primero porque se supone que había tres posibles finales para tres posibles sentencias. Una era que él era inocente. Absolutamente inocente. Y no se pudo acreditar que existió el delito. El segundo era que se acreditó el delito, pero no se pudo comprobar que haya sido él quien lo cometió. Y el tercero era que era culpable. Que era el más gravoso. Sí. Lo que pasa es que mucha gente, y claro, escuchando la entrevista de ayer, como que Cristian Campos habla como de una estrategia previa a través de la fundación que precisamente es quien patrocina el caso y cómo se transparenta o cómo se deja ver en los medios. Y sobre todo en la opinión pública, porque seguramente ya estaban barajando las 3 posibilidades. Claro. O sea, que tenía que haber una sentencia fuera la que fuere, por parte de la Fundación y también me imagino que por parte de la víctima que te representa y es la que tiene que tomar las decisiones, quería que se tomara la justicia y había una justicia que era social y esa se empezó a trabajar hace muchísimo tiempo, más allá de que se le creyese o no se le creyese a Cristian Campos y que obviamente tuviese que haber una investigación. Yo creo que en esos casos, evidentemente, al ser personas de interés público, se tiene que hacer público y se va a hacer público. No hay forma de que eso no ocurra.
No conozco ningún caso donde un tema tan delicado haya sido tratado en tribunales sin que nadie se enterara, digamos. Sí, pero sobre todo a la hora de que... Pero Cristian Campos tiene un punto que es que Murillo, uno de los directores de la Fundación para la Confianza, tuiteó esto antes de que incluso se interpusiera la querella. Entonces él dice, claro, se armó toda una estrategia antes de que siquiera esto entrara a tribunales, creo que entró al otro día. Entonces, él tiene razón en ese punto, en los tiempos, digamos, sobre todo cuando la Fundación para la Confianza se dedica a acoger víctimas de abuso, ¿no? Y es tan delicado el tema de la revictimización y cómo eso se maneja a nivel de los medios. Entonces, yo creo que ahí sí hay un punto de debate que es importante, que tiene que ver con los tiempos y las maneras y los modos en que se hacen ese tipo de denuncias. Lo primero es el paso judicial. No, ese es el importante y es el que de momento... Y ojalá durara el mayor tiempo posible en reserva, hasta que se filtre, digamos. O sea, como que nosotros que incluso trabajamos de las filtraciones... sabemos que lo mejor es que ojalá pase el mayor tiempo posible del proceso y que, bueno, en algún momento se va a filtrar, sí, hay que asumirlo, sí, pero no ser nosotros mismos que lo damos a conocer incluso antes de que ingrese a la justicia. Pero claro, como aquí se sabía que habían pasado unos 30 años aproximadamente y que no habría ninguna pena efectiva, sí que a lo mejor se quiso, y lo pienso así de esa manera, hacer un castigo social. Un castigo social tema ejemplificador. A nivel incluso de industria, a nivel de tal, porque, o sea, ayer mismo Cristian Campos decía que él no tenía trabajo a día de hoy, ni su señora tampoco tenía trabajo a día de hoy, y él, claro, tiene una niña, tiene una serie de gastos y tal, y dice, o sea, no saben lo que supone para una persona que su profesión es esta y que vive de cara al público y con el público y para el público, llevar un año prácticamente en el que no he trabajado. Ese también es un tema que se ha debatido mucho con muchos otros casos, como el tema de la cancelación. Porque uno podía entender eso hasta hace un par de días atrás, donde solo había un proceso judicial, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué una persona que está siendo investigada, que aún no hay una sentencia, no puede trabajar? Ahora, no sé cómo eso cambia una vez que sí hay sentencia. Es que ahí está, y sobre todo porque hacía el ejemplo de Canal 13, una vez que se arma el revuelo mediático y una vez que empiezan a filtrarse los testimonios, tanto de la propia Rafaela como de los hermanos y demás, con todo también el lío que se generó en torno a uno de ellos sobre todo y un compañero de trabajo, cómo Canal 13 decide, que también es muy lícito, o sea, tú tienes un producto, tienes una serie, además la implicación del personaje que este actor está interpretando más allá de que el personaje haya gustado o se haya convertido en icónico, cómo también a lo mejor tu audiencia puede arremeter contra ti por poner públicamente, porque hay gente que podría entender que es un apoyo, que Canal 13 estaría apoyando a Cristian Campos si la serie del Padre Hurtado hubiese caído nuevamente. No, pero lo del Canal 13 es más severo aún porque no había ningún testimonio, nadie había atestiguado nada. Se dio a conocer la denuncia en contra de Cristian Campos por esta tuit de la Fundación para la Confianza justo para Semana Santa. Y inmediatamente Canal 13 decide bajar la emisión de Un Hombre Santo, que es la miniserie sobre la vida del Padre Hurtado, solo en base a ese tuit. Ni siquiera había habido un proceso todavía, no empezaba, porque coincidió con Semana Santa. Sí, porque recuerdo que en el caso de Luis Ñeco, fíjate que había grabado partes de la serie y había gente que le llamaba la atención porque decían, no, también, porque tal. A ver, yo lo que tengo entendido y por guionistas y por los productores de la serie, como que Luis Ñeco tenía una participación mucho más chica y entonces se optó por dejarla. No se grabó más, no se continuó con el personaje. El canal opta por lo sano, que es evitar los comentarios, que pasó anoche también con Chilevisión, ¿no? Que estaba muy dividido y los comentarios en contra tenían que ver como cómo le dan vitrina a una persona que fue condenada por abuso sexual, ¿no? Cómo le dan vitrina para que limpie su imagen. Ese es como el comentario negativo en contra, porque también habían positivos diciendo, oye, le creo, o esto está raro, o ojalá la justicia siga su proceso, qué sé yo. Pero claro, si sale eso, en el fondo, cualquier persona que lo vamos a hablar también más adelante, que tiene que ver con lo de la tonca, que obviamente no son delitos para nada comparables, las personas que están involucradas en un tema judicial así pasan a ser radioactivas. Nadie quiere estar cerca de ellos, ¿no? Entonces, es bien difícil la posición pública para ellos. Imagínate la posición laboral. Porque, claro, uno podría decir, ya, Cristian Campos lo condenaron por un delito que ocurrió hace 30 años atrás, un delito grave, uno de los más graves de nuestra legislación.
pero aún así no puede trabajar. Nunca más. O Es sea, que las va a personas ser un que fueron, estigma. o sea, los presos tampoco tienen derecho a reinserción, tampoco tienen derecho a volver a trabajar. Es que ahí está el tema. Y es muy Eso es distinto lo que sea complejo. una persona, por decirlo, y entiéndame, o sea, no es peyorativo, pero anónima o X, que en un momento dado, bueno, quizás no tiene la amplitud, tanto eco, su situación, como no para un personaje mediático. Para lo bueno y para lo malo, que es lo que tiene esta profesión, que es ser cantante o ser actor, ser incluso político. O sea, yo creo que hay casos que han salido a la palestra que son terribles y que desde luego nos van a ocupar durante mucho tiempo, porque fíjate, el caso Valdivia está ahí en puertas Claro, o también, sea, el caso Monsalve está en puertas, o sea... Jorge Valdivia también fue cancelado, pues también no pudo trabajar más en ninguno de los medios hasta el día de hoy. Y todavía no hay una ¿Podrá volver a sentencia. trabajar? Claro. Es que ahí está, y no hay una sentencia firme. Bueno, y en el caso del señor Cristian Campos, a día de hoy, él no ha dado el brazo a torcer, él no ha dado el caso por terminado, y es por lo que quiere precisamente apelar a lo que siempre ha querido, y es que se le declare inocente, absolutamente inocente de esta situación. Es muy complejo porque, claro, por una parte uno tiene, estoy hablando como desde lo humano acá, ¿no? Es como uno dice, esta persona obviamente no merece nada porque cometió un crimen terrible. Pero por otra parte dice, todo el mundo tiene derecho a volver a empezar, ¿no? A trabajar, sobre todo. Entonces está ese conflicto que uno puede criticar a los medios, puede decir, el canal que lo llamó, el canal que no lo llamó. Pero claro, nadie quiere estar cerca de las personas radioactivas. No, y sobre todo porque se genera, fíjate, incluso los que le han defendido públicamente, o simplemente decir que no creen que él haya sido culpable. También hay cierto estigma. Claro. Porque con el caso de Nicolás López pasó un poco lo mismo, ¿no? Aquellos que le defendieron en un momento dado también pasaron a estar en la picota, porque como que la gente casi pensaba que habían sido cómplices de la situación. Y yo también tengo que entender, es una valoración como súper personal, ¿eh? Pero si yo conozco a alguien, confío en alguien y creo que realmente no ha cometido un delito, más allá de que luego se demuestre que sí o que no, ¿no? No sé, se me hace imposible. Entonces, dentro de mi cabecita, por conocerte a ti, por cómo eres, por tu día a día, por tu relación conmigo, por la intimidad que hemos podido llegar a tener, no me cuadra. Pero obviamente hay también pensamientos, perturbación, lo que llámele X, no sé, no le quiero poner yo un adjetivo peyorativo ni tampoco una palabra, a ciertos momentos, a ciertas actitudes que a lo mejor sí que han sido efectivas. Yo no soy culpable de ello. Entonces veo que todo el mundo te masacra, yo te tengo cariño, te tengo tal, se me hace imposible esa idea. ¿Y qué ocurre? Que luego hay otra cancelación hacia mí por defenderte. Y se me tacha de culpable también, o de cómplice. Y no debiera ser. O sea, debiéramos entender que todo... Entonces ahora que va a haber 5 o 6 actores que públicamente han defendido a Cristian Campos, entre ellas, y dicen que no les cuadra por ningún sitio esta situación. Por todo lo que han vivido, por todo lo que tal, porque han conocido incluso a las otras partícipes de esta historia y no les cuadra. Y están en su derecho también. Claro, y así como hay varios actores que participaron como testigos también en el caso y se mantuvieron en reserva, en silencio, no quisieron hacerlo públicamente, pero lo hicieron en el lugar que corresponde, que es los tribunales de justicia, que a mí también me parece muy bien, porque creo que si uno quiere ayudar a alguien, la mejor defensa es en tribunales, digamos. A ver, para contarte un poquito también, que anoche lo dijo Julio. Efectivamente, Cristian Campos tenía cerrado de palabra, porque fue un compromiso de palabra. En cuanto a cerrar la entrevista. El hecho de que cuando se supiera del fallo iba a estar en el set de Primer Plano, porque obviamente lo están llamando desde que Primer Plano empezó en enero, a él y a la María José, para posibilidades de entrevista, y ellos siempre dijeron, queremos esperar el fallo, no queremos hablar hasta ese momento. Cristian ya había dado una entrevista en La Tercera el año pasado y como que sentía que no tenía nada nuevo que decir después de esa entrevista, y para respetar el proceso. Lo mismo se hizo también con el lado de los Di Girolamo, también se contactó a Rafaela, a Claudia, pero también nunca quisieron hablar. Creo que ni siquiera contestaban, que ya como que ni una posibilidad. Entonces, Cristian Campos tenía esta entrevista cerrada, comprometida, pero estaba en su derecho de querer darla o no, porque no había ningún contrato, solamente de palabra. Y cuando se conoce de la sentencia, él dice que sí, que quiere defenderse, que quiere ir, que quiere dar su punto de vista, su verdad, porque es su verdad. Hay dos verdades aquí, la de él o sea, hay una, pero hay dos visiones de esa verdad. Y por eso fue el domingo anoche. Yo lo vi tranquilo.
antes de empezar su entrevista, ahí sí lo noté nervioso. Como que de hecho se evidenció, creo, en pantalla. Llega el momento como de la verdad, ¿no? Claro, de tener que enfrentarte su públicamente. Su nerviosismo, pero él estaba dispuesto a recibir las preguntas de todas, porque en algún momento incluso se pensó, estaba como primero pensado en que iba a haber una etapa inicial de la entrevista con Julio y después él se iba a sentar con nosotros en el panel para recibir las preguntas del panel también. Es que eso sí que quiero hacer un pequeño inciso porque ahí me parece, yo obviamente como espectador, en mi casa sentado domingo, frasadita, mi tecito, harto tecito, porque mira que dura primer plano hasta el amanecer, pero me faltó una visión quizá, porque yo entiendo, Julio como profesional, como periodista pregunta y obviamente él tiene en su cabeza el orden cronológico de cómo quiere ir preguntando, pero fíjate que llegó un momento que a mí me faltó además visión, me faltó visión más crítica, me faltó femenina, me faltó una visión más amplia. Yo, de verdad, y no lo digo como crítica, eres parte de Primer Plano y sabes que yo a ese equipo me parece fantástico, pero sí que os eché de menos. Sí. Os eché de menos porque llegó un momento en que yo veía que la entrevista era un tanto redundante, como que voy haciendo un círculo, y no es que fuera espiral, no, es que era círculo concéntrico. Entonces, no veía y me faltó una visión precisamente de dos mujeres con dos edades muy distintas, con dos visiones de la vida muy distintas, más allá de que, y no por ninguna era a Vasco Mulián, pero Vasco lo podía haber hecho desde otro lado, ¿no? Desde el lado actoral, quizá hubiese tenido también mucho que decir, ¿no? Pero me faltó eso. Sí. Me faltó saber algo más. No sé si... Y puedes decir, no, pero con eso se hubiese pretendido como limpiar... No, pero hay una parte también humana. Aparte de un veredicto y aparte de una investigación y aparte de él enfrentar y decir que ha sido una estrategia y que hay un movimiento woke y que hay una sociedad que ahora ve las cosas de otra manera y que a lo mejor se malinterpretó. O sea, yo entiendo que él trate de, no sé si de defenderse o de tratar de transparentar su realidad. Claro, exactamente. Porque él acusa, digamos, que el fallo es más ideológico que legal, digamos. Porque tiene que ver con un tema de género. Sí, pues faltó, yo también me quedé con las ganas. Me quedé literal. Yo te estaba imaginando. Me quedé con los crespos hechos también. Las pero claro, una decisión editorial que yo difícilmente podría criticar porque trabajo ahí, tengo contrato hasta fin de año. Entonces... Está bien. Había que decirlo nomás. ¿Para qué va a tener problemas si me queda medio año de contrato todavía? Pero sí, pues obviamente la idea original a mí me acomodaba mucho más, que es el poder participar. Habían preguntas que sentía que quedaron pendientes, pero uno siempre es general después de la guerra también. Pues. Pero bueno, la entrevista la abordó Julio con varias críticas, con gente que encontró que estaba bien, mal. Es una entrevista difícil porque hay un marco legal también, pues. Entonces tienes que como alinearte con ese marco legal, porque obviamente hay el derecho de una víctima, de una persona que denunció, aunque en la mañana me hacía la aclaración que al no estar ejecutoriada todavía la sentencia y como faltaron algunas como cosas como trámites, todavía no tiene el rol de víctima o el carácter de víctima o el rótulo de víctima hasta que no haya como un cierre del proceso completo. Y lo que falta por decir del Tribunal Supremo, claro, ¿no? pero en rigor o denunciante, podríamos decirlo. Pero claro, hay un tema de revictimización, de que a mí me parece un poco, que la gente no entiende también la gente como lo paradójico, porque dicen, le dan tribuna para que limpie su imagen a un delincuente, pero es su derecho a réplica también, y el mismo derecho que tuvo la contraparte, o sea, se le ofreció, y me imagino que todos los canales le han ofrecido también la posibilidad a la contraparte de hablar. Entonces, como parte del ejercicio periodístico también, pues, el hecho de tener ambas partes. Sí, que otros programas de farándula quisieron tener otra, y ojo, y con montos de dinero sobre la mesa. Claro, es decir, y no se quiso. Y me acordaba, anoche hacía el ejercicio de acordarme, por ejemplo, del programa Mea Culpa, donde Carlos Pinto hacía una recreación de los crímenes y luego entrevistaba a los criminales adentro de la cárcel. Y ahí no se le acusa de un lavado de imagen, ¿no? Porque el programa tiene otro tono, pero es lo mismo. Y uno ve las noticias y está lleno de gente que está inculpada por delito hablando. El otro día salió Monsalve de la cárcel y estaban todos los medios, le pusieron el micrófono y nadie dijo, no, es que él está siendo acusado de un delito, así que no lo vamos a entrevistar. Es que todos... Al contrario, estaban todos esperándolo afuera. La sociedad actual y sobre todo las redes sociales funcionan mucho como eso, o sea, son juez, arte y parte. Entonces...
es muy fácil sentado en una mesa en escritorio para conseguir unos likes o simplemente por la rabia que te da o por tu entendimiento. Que repito, ni yo mismo sería capaz de pronunciarme de una forma como muy categórica cuando tú no has tenido la oportunidad. Primero, no tienes el cariz de ni investigador, ni de psicólogo, ni de psiquiatra, ni tal. Con lo cual, todo lo que yo lea o interpreta lo puedo interpretar según mi visión y a lo mejor es bien errada. Pero es que aparte de eso, no he leído la carpeta investigativa. Claro, sabemos como pequeños relatos. Y es reservada, es reservada. Y además, claro, yo lo pensaba también, porque no quiero ejemplificarlo en esto, porque obviamente hay temas que son privados y que pertenecen a un proceso privado. Pero, por ejemplo, obviamente a mí me gustaría sentarme frente a una persona y decirle: efectivamente usted hizo esto con esta persona. Tal y como se relata además por parte de los testigos. Pero no lo puedes hacer porque hay una víctima que sería revictimizada si yo me refiero a los hechos en concreto. Entonces yo leía comentarios que la gente decía: ya, pero cuenten la cuestión como no entiendo. No, pues no podéis decir, ¿es verdad que usted le hizo esto a otra persona? Bueno, él dijo sería lo ideal, pero no se puede. Julio medio rozó por un lado cuando le dice: no, pero es que claro, hay situaciones concretas. Y él dice: a ver, era una casa prefabricada, era una casa casi con paredes de papel, durmiendo eso me pareció raro, porque yo le iba bien. Todos juntos, sí, y realmente, o sea, tenía que haber sido Houdini para en un momento dado que no se hubiese sabido, que no se hubiese contado, que no. A ver, repito, es una forma también, me imagino que, porque él fue bien cuidado, ojo, y con esto, con todo lo que estamos hablando, no, estamos analizando la situación y la visión que se dio, por lo menos desde nuestra perspectiva, públicamente, que tampoco la gente piense que esto es que ahora están ustedes limpiándole la imagen. No, claro. No, pues. No, pero yo en eso sí estoy de acuerdo con que obviamente, y por eso es tan difícil investigar los casos de abuso y violaciones, porque obviamente no hay testigos. O sea, es como... A no ser de que haya una grabación o que haya testigos reales. Pero aquí hubo los delitos de abuso y violación no va a tener testigos de vista ni de escucha, porque obviamente el abusador jamás lo va a hacer delante de otra persona. Pues, y eso es lo complejo de este tipo de delitos. Pero te das cuenta cuando de repente se empezó a criticar, y sobre todo porque, repito, en redes, y yo hice acopio de muchos de los mensajes, que son entendibles, de gente NN, que tal, pero yo siempre busco gente identificada. No como los del sur, y no sabes quiénes son y tal, cuando es con nombre y apellido, ¿no? Gente que en un momento dado también quedó en tela de juicio a la propia Claudia de Girolamo, cuando se cuenta un espacio concreto y que pareciera ser que ella vio o fue testigo de la situación, y resulta que es una situación que ha quedado varana en el tiempo y que a través de ese flashback que tiene Rafaela se empieza a contar para atrás y a ella le encaja la pieza, pero es una pieza que de verdad, o sea... Es entendible que la gente diga: ¿pero cómo? Yo voy por un pasillo, abro la puerta, veo una situación X y no hago nada. Y me voy al jardín a regar las plantas. Pasa más de lo que uno cree. Chuta, pero eso es lo que... Bien, que es posible que ante la situación uno se bloquee y... Sí, pero como no es un psicólogo el que te lo está contando, como al final estamos tan acostumbrados a una serie de Netflix o lo que fuere, donde todo pasa ante nuestros ojos, y yo creo que ya la sociedad ya empieza a no distinguir la realidad de la ficción, luego resulta que claro, todos tenemos esa capacidad como de ser jueces. Claro. Es decir, ¿pero cómo? Exacto. Si iba por el pasillo como tal y viola, ¿pero cómo nos sacó un... Claro, pues sí, obviamente yo también tengo mi opinión al respecto. Y también tengo una sensación, pero públicamente es difícil darla porque... Porque también está esa la cancelación hacia cualquiera que se posicione en uno o en otro. No se puede porque es tan lado. complejo. Entonces, por eso uno espera que haya una resolución judicial, cosa que se ocurrió. Cristian Campos tiene razón al decir: esta es la primera etapa. Es la primera etapa de varias que se vienen. O sea, viene la Corte de Apelaciones, donde son tres. Ahí son tres magistrados jueces, los que dirimen. Que se supone que debería ser más imparcial, ¿no? Porque lo que él acusa es que el magistrado es de una generación más millennials, que no tiene tanta experiencia, que es suplente, que no es el juez titular, que incluso ayer yo lo veía en redes, que ahora últimamente se está premiando a los fallos que tienen que ver con perspectiva de género. Entonces, esa es su defensa, que por último yo encontré que ayer estuvo más equilibrado, que su defensa en realidad fuera en contra del fallo y no en contra de la denunciante. Eso es. Porque si uno esperaba ver a él diciendo: la denunciante está loca, está mal, tiene problemas, es mentirosa, eso es grave, porque ahí sí que hay revictimización. Y por eso es tan complejo llevar una entrevista así.
Aunque ya en la previa entrevista que le dio al diario La Tercera... Ahí era diferente, ya se daban, porque no había fallo. Se daban como imágenes de... Sí. O sea, que mucha gente también lo criticó. Ah, claro, lo que pasa es que la víctima en cuestión, o sea, la presunta víctima en aquel momento, era loquita y entonces Claro. tal cual, porque él... Pero claro, al mismo tiempo tú estás relatando episodios Sí, que es tú los ves difícil. con tu perspectiva. Entonces, si hay una persona que en tu cumpleaños, después de que ya te has separado de la mamá y además madre de tus hijos y madre de la propia Rafaela, cuando empiezas... Claro, tú cuentas esas cosas que te vienen en la cabeza y que en un momento dado a lo mejor te alertaron de algo. Claro. Ojo, poniéndote en la visión o en los zapatos de Cristian, porque Claro. si tú te pones en los zapatos de Rafaela, entenderás el Hay otro otra lado de la visión, historia. exacto. Entonces, pero como la familia siempre... Y repito, quizá ahí está como la estrategia, ¿no? Que no, tampoco sé si llamar la estrategia porque me parece como crudo y como no sé, como extraño, ¿no? Como muy egoísta. Pero claro, es como que no, que la sociedad se encargue. O sea, nosotros, yo hago de la denuncia, la fundación hace su trabajo y yo... Es que hay dos verdades. Yo me lavo nomás, Hay yo no digo una nada. verdad jurídica y una verdad Porque social. no, porque no diciendo nada, también se está ejecutando otro tipo de acción. A mí me llama la atención y que también es un tema, la cancelación de la que también fue parte o víctima o, no sé si llamarlo víctima, pero María José Prieto, porque ella Lo dijo decidió, ayer claro, también. ella decidió apoyar a su marido y también lleva un año sin trabajar. También recibe mensajes, hate todos los días. Entonces, heavy, es heavy porque... Y con una historia de vida y con un caso Claro, conocido, ¿y qué hace muy potente ella? y terrible. Se separa y también a lo mejor, no sé, lo encuentro terrible. No, y además la propia, creo recordar que era la hermana de ella, que en un momento dado también trata de Sí, apoyar y no sé qué. la Ángela Y Prieto. resulta que le salta. O sea, Sí. es que claro, yo creo que mira, las redes sociales son Pero fantásticas. si Ángela Prieto hasta la bajaron de campaña, Sí. o sea... y democráticas para todo, porque cualquiera que antes no tenía la posibilidad o que ahora puede alzar la voz, y aunque te escuchen 5, pucha, puedes decir tu sentimiento. Pero por otro lado, también las capacidades de cada uno, de entendimiento, de esa inteligencia que hay que tener, no sé si es emocional o es crítica hacia la sociedad y hacia los actos que ocurren, chuta. O sea, de verdad, me parece... Bueno, simplemente hay que esperar. Lo que pasa es que hay que esperar que hay un tiempo, que pueden ser 3 meses, 6 meses, hasta un año, hasta que se decida este nuevo fallo y ver qué es lo que ocurre. Sí. Y no se puede presentar ninguna prueba más, lo único que se hace es la valoración de la misma carpeta investigativa. Sí, Parte... hay alegatos. Sí. Ahí la Corte de Apelaciones es muy de la expertise del abogado que te represente. Ahí, Cómo enfocar, cómo encauzar, sí, cómo porque llevarlo. claro, no tienes derecho ni a poner nuevas nada. Nada. Entonces ahí es como en las películas. Como Sí, el pero es que- alegato del abogado es crucial para la decisión de los magistrados. Pero es que ahí es donde supuestamente, y también ayer Cristian Campos dices que no es entendible y por eso yo quedé en shock, porque esa misma carpeta investigativa, o sea, mi caso no solamente lo llevan mis abogados, sino que otros abogados que también, con la carpeta en mano, Claro. no le dieron la posibilidad ninguna de que ocurriese lo que ha ocurrido. Entonces yo creo que, claro, primero es ese shock, ojo, repito, tratando de entender la visión de Cristian Campos. Repito, la otra no la sabemos lo que se ha publicado, lo que se ha dicho, más los últimos posteos o los últimos mensajes. Pero yo creo que claro, que ahora viene una etapa que va a ser bien... Porque si ahora la sentencia es la misma o se reitera, ¡wow! Claro, Es que ahora ya viene, no hay dónde escaparse. Ahora viene el proceso de apelación a la Corte de Apelaciones que se supone, en el mundo ideal, que debería ser 4 meses. Ujú. Pero para eso hay que te asignan una sala. ¿Ya? Entonces te dicen el alegato va a ser el 20 de octubre a las 9:30 de la Y mañana. a ver qué le corresponde a esa sala ese día. Eso es porque también hay salas, porque esto es como en la vida misma. El loto. Hay Te salas tocan. que son conocidas Sí. porque hay mujeres que son más severas con los temas de género. Si te toca esa sala, ya sabéis que estáis más o menos perdido. Hay salas que son magistrados mayores, más a la antigua, no sé qué, tú puedes decir ahí voy más a ganador, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esas fechas también se van cambiando. Te avisan una semana antes y te dicen se cambió para 3 meses más. Entonces ya no es en octubre, es en enero el alegato. Y después ya no es en enero, es en mayo. Entonces ese proceso se puede alargar porque la Corte de Apelaciones recibe todas las apelaciones, valga la redundancia, Y de las va todos los distribuyendo. casos de Chile. Imagínense cuántos casos se sentenciarán diariamente y cuántos irán a apelación. No sé ese dato, pero deben ser muchos. Entonces ellos reciben todo.
Y con la complejidad que no es lo mismo, yo que sé, Y cualquier te- y otro bueno, tipo de acto que uno como este, que además con una data de tanto tiempo. Primero tienen que declarar admisible también la apelación, ¿ah? Pueden ser que no le den derecho a apelación, pero eso es muy difícil. difícil, Generalmente se hace porque los abogados apelan como a temas a veces técnicos también del proceso, que se vició el proceso en algún momento. Por eso digo que es tan importante la expertise del abogado, porque puede ser porque el magistrado cometió un error y no hizo tal cosa en el proceso, que es por, no sé, no puso una coma. Entonces eso ya te ayuda a agarrarte para poder hacer un proceso de apelación. Yo lo sé porque yo estuve 2 años en proceso de apelación. Ya. Inicialmente también eran meses y terminaron siendo 2 años. 2 años para que recién tuviéramos sala, para que mi abogado maravilloso, Seco, Octavio Seco, que además, por eso digo que es tan importante la expertise del abogado en las apelaciones y en ese alegato porque se juega en la vía y en ese alegato. Viene eso. Después igual tengo entendido que puede pasar a la Corte Suprema. La Corte de Apelaciones es definitiva. Si decide absolverlo, listo, o sea, ya está. Yo creo que eso es lo que está apelando él, que sea absuelto. Y son 3 magistrados, por eso hay la posibilidad que sea 2 contra 1. Es que ayer también hay gente que decía, bueno, pero si ya es culpable, ya ha dicho un juez y tal cual, ya, pero él estima que no. Y claro, también me imagino que es una forma de remover el agua cuando te estás ahogando y diciendo, ya, pero entiéndanme, o sea, yo no cometí un error. No es que haya almorzado y corriendo me metió el agua, no es que no sepa nadar, no es que no haya visto que el clima estaba bueno y que no había marejada, pero me estoy ahogando, o sea, claro. Porque si no, ¿qué le queda? ¿Qué le queda? O sea, ¿qué es? Es como cerrar los ojos y decir ya lo que me caiga encima y tratar de ir a los castings que sea y tal. Y también, o sea, que también fue muy sentenciante Julio, ¿no? En el sentido de decir, no, porque esto termina tu vida, ¿cómo tal? Y dice, no, yo quiero hacer muchas cosas más, ¿no? O sea, yo me veo que tengo una edad, pero tengo una edad o sea, que en un momento dado puedo hacer. 68 tiene ya, tampoco está tal, y un actor, ya ves, o sea, podría estar casi hasta el último momento de su vida sobre un escenario. Porque recuerda que además en la encuesta CADEM de hace un par de semanas atrás, él apareció valorado como uno de los 20 mejores actores de Chile. De la historia de Chile. Entonces, igual, esto fue previo sentencia, igual, pero quería decir que la gente igual valora su trabajo, independiente de lo que había pasado, independiente de esta denuncia. No sé ahora si la encuesta la hicieron hoy día, qué resultado tendría. Claro, también socialmente tratar de separar el lado humano con el lado laboral. Claro. O sea, uno puede a lo mejor ser un fantástico médico, un maravilloso arquitecto, un terrible... Se le puede separar de su vida, sobre todo en el caso de las artes, que hay esa cosa como de sentimiento, de creación, de introspección, de cómo armar ciertos personajes. O sea, ¿se puede separar eso? El público es el que tiene que decidir. Oye, me llamó la atención también que él, al finalizar la entrevista ya, y que nosotros lo sabíamos porque nos había llegado la información al programa, es que él además había sido como atacado en su casa de Tunquén por una especie de ritual de magia negra, que incluso hizo la denuncia en Carabineros de Quintay, porque para el 21 de mayo llegaron con María José al fin de semana largo y habían encontrado conejos muertos, las ventanas manchadas con sangre, y claro, lo que nos comentaban a nosotros es que eran todas las ventanas, porque uno entiende que un pájaro choque con una ventana, ¿no? Y no, pero sabía que estaba manchado adredes, profesor, pero claro, lo que fuera. Eran todas las ventanas de toda la casa y como con los dedos marcados, que habían pasado la sangre, digamos, por los vidrios. O sea, imagínate que además tener que encontrarse con ese tipo de cosas... La salud mental, o sea, la gente es muy loca para muchas cosas. Pero impresionante. A nosotros nos llegaron las fotos a la producción y porque uno dice un conejo muerto, ya un conejito así como muerto. No. Es que no sé cómo, porque es crudo, pero los conejos están colgados. Sí, o sea, toda esa parafernalia que en un momento dado da el cine o da la película, así es, como película o los rituales extraños, que hay gente que los toma a pie juntillas y porque se cree... Uno puede pillar en la playa, en el campo, conejitos muertos, pero que se veía que había un trabajo impresionante.
Ay, Dios mío, Dios mío. Vaya semana, ¿eh? Oye, antes que se nos fue casi Ya. todo el tiempo para no desaprovecharte, porque tú estuviste con Tonka el viernes. Sí. Fue el regreso también de Tonka, porque fue ha regresado como 15 veces la Tonka. El regreso del regreso, pero fue el estreno de su docu-reality. Sí, la verdad es que a mí me llama el martes, hablamos de una serie de cosas y de repente me pregunta qué voy a hacer el viernes. Y yo primero le digo, pues nada, pues a lo mejor salir con los amigos o comer o ver una película en la casa y tal. Es que te quiero hacer una invitación por si quieres ir. ¿Cómo no voy a ir? Y yo siempre he dicho lo mismo. O sea, Pero espérate, esta invitación es que yo estaba fuera de Santiago. Sí. Estaba en un weekend. ¿Fue una invitación a ver el capítulo? Sí, no, la historia era que ella quería hacer bueno, ya lo habló en alguna otra Van Premier o en alguna otro, creo que fue además, el show que se hizo de Felipe, o sea, para la fundación, sí. Copolicán, que le preguntaron tal y dice, pues hombre, a lo mejor sí hacer como una Van Premier o hacer como entre amigos o entre lo que sea, Ya. o sea, un visionado Eso. previo. Ya. Entonces lo que Porque claro, lo mostraron en Mega también. Sí, no, pero eso fue después, o sea, eso ya con el tiempo ya se fue formando de otra manera. Y lo cierto es que nada, pero yo iba invitado a título, eso, como invitado. No como periodista. No como periodista, y lo tuve muy claro desde el principio, y eso no hizo, obviamente estás en un sitio, en un evento público, de grabar tus videitos, hacer tus fotos y tal y cual, y obviamente trabajo en un programa de farándula, e incluso hacer algunas preguntas, ¿no? Pero ya lo que quería era eso, ¿no? Un documental que uno lo puede ver desde las dos partes, como persona allegada, en el sentido de que trabajo con ella, al igual que tú, que incluso la última semana del matinal me tocó coanimar con ella, y yo feliz de la vida, porque conmigo fue muy generosa. Yo desde el lado humano no tengo nada, absolutamente nada malo que decir. Y desde el lado judicial es la justicia la que se tiene que posicionar. Entonces yo trato de separar esas dos cosas. Claro, eso ahí está, pues también muy parecido a lo que hablamos en el caso contrario. O sea, en el caso anterior, que son obviamente delitos muy diferentes, pero también hay dos verdades y hay dos también resoluciones. Una es la judicial y otra es la mediática, la social, la impresión que se hace la gente con respecto a, y que para la Tonka ha sido bien severo, porque en su caso también la justicia determinó que ella no tenía nada que ver, incluso ni siquiera fue formalizada. No, y además fue como testigo en un momento dado para dar también, hombre, me imagino que explicaciones o contar el contexto por el que ella aparece en una serie de situaciones, ¿no? Pero bueno, 8 de la tarde, un hotel de la ciudad en el barrio Las Condes, y a mí me llamó la atención porque fue llegar al hotel. Mira, esto es como, llegas al hotel y yo que iba, de hecho iba hablando contigo, porque tú te ibas a pasar un fin de semana de relax, y yo llego, oye, y en la puerta del hotel había como 200 motoqueros. Había una convención de motoqueros. Yo pensé que estaban invitados también. Y yo cuando llego digo, no te puedo creer, esto que todos hay entre el cuero, las chaquetas de jeans y no sé qué, y las tachas. Ahora Tonka se volvió Dios, ¿qué pasó? motoquera. No, obviamente es un hotel que tiene diferentes torres, entonces pues había varios eventos, un matrimonio en un lado, esta convención, y nosotros estábamos pues eso, ¿no? En otra de ellas. Y tú llegabas y había un cóctel muy agradable, mucha gente que ha trabajado con Tonka. Yo creo que eligió la gente que quería estar. Sí. Me siento por eso muy agradecido de que me haya invitado, pero era gente de la industria y no precisamente como para llamar la atención. Claro. O sea, no es que hubiese como que hay esos grandes rostros, porque había gente que luego me decía, oye, y estuvo fulanito, y estuvo menganito. Y Claro, estuvo, así digo, como estuvo no. Martín, estuvo no sé qué. El Pancho, estuvo ta. Claro. No estuvieron. Las razones, pregúntensela a Tonka. Bueno, no Pancho sé. está como de viaje. Yo pero estuve sí. porque me invitaron, no sé más. Claro. Y personalmente, no es que te llame una agencia en un momento dado o lo que fuere, no. Fue a título personal. Entonces, ya está. Tuvimos un cóctel muy agradable y a continuación se exhibió el documental. Después del documental hubo como una copita ya para terminar, y mucha gente, eso de las 11:30, más o menos, 11:15, 11:30, se fue retirando. Lo que nadie sabía, algunos sí, sobre todo porque yo estaba con Ricardo Cantín, que fue verle después de muchos años, y es uno de los grandes amigos de la Tonka, era hacer tiempo para esperar a las 12 en punto de la noche, porque ahí había que celebrar también el cumpleaños de Tonka Tomisic. Entonces le pilló también ella por sorpresa. ¿De la Tonka tuvo cumpleaños? Sí, el día 31. Entonces nosotros Igual que Ricardo Cantín. No, Cantín estuvo ayer. Sí, porque Cantín es un día después. Pero bueno, también le felicitamos y demás, porque era una manera de verle y luego regresar al sur, porque además estaba con el alcalde de Coyhaique y tal. Entonces hasta ahí todo bien. Y ella le pilló como de improviso, porque sí que es cierto que entre los invitados estaba parte de su familia, estaba su tía, que es la hermana de su mamá, sí. y también varios familiares, sus sobrinos, su hermana. Ya, pero cuéntame del documental. Ya, desde el punto de vista, para el que sea fanático de Tonka y le guste como personaje, yo creo que cumple con la expectativa de Tonka. O sea, letra grande.
Entonces está muy bien hecho, técnicamente está muy bien armado, yo creo que se hayan elegido como ciertos momentos de su vida y a partir de hecho está el desarrollo, hasta ahí todo perfecto. Eso sí, si a mí me preguntas honestamente como periodista, entonces ahora es cuando te cuento que a mí quizá me faltó lo que mucha gente quiere saber. O que mucha gente quiere intuir. Como revelación. Yo creo que el documental en sí, aunque cuenta algunas cosas, cuenta las cosas como muy como tú las quieres contar. O sea, tú sabes perfectamente, y lo has hecho, que una biografía escrita, si es autobiografía por la misma persona, va a contar y va a decir lo que estima, va a decir cómo lo siente y hacia dónde quiere ir el ritmo de la historia. ¿Y qué crees que quiere decir ella? Yo creo que ella... A mí me resulta el documental muy sanador en el sentido de ella hacer una introspección a todo lo que ha pasado en este tiempo. Sí que es cierto que no elude ningún momento, pero si hubiese habido un periodista, si hubiese habido a lo mejor un guionista que hubiese armado la historia, claro, no estaríamos hablando a lo mejor de un documental, estaríamos hablando de una entrevista y el formato es distinto, pero se podía haber incluido porque creo que quedaba tiempo para tal. Entonces, creo que la columna vertebral quizá no es todo lo que esperaba la gente, yo ahí lo puedo entender. ¿Y qué crees? ¿Cuál es tu sensación? ¿Qué va a pasar con esto? Porque tampoco ha generado tanto ruido, ¿no? ¿Qué es lo que yo esperaba? En cuanto a audiencia, bueno, en un principio se habla con el programa Olifama. Olifama iba a dar como varias pinceladas, o de como creo que dan tres pedacitos de 5 minutos. Al final se opta por no, que deciden emitirlo completo. Nosotros lo habíamos visto ya, o sea, de hecho, coincidió el final del visionado con la entrevista que estaba teniendo lugar en el set con la Fran. Entonces nosotros nunca vimos la entrevista porque estábamos dentro de la sala viendo la proyección. Entonces cuando salimos justo acaba de terminar la entrevista. Ella, de hecho, entra corriendo porque la entrevista acaba de terminar, pues para saludar a la gente y estar en última instancia. Yo creo que es una forma de dar un paso más, o sea, a partir de aquí ya solamente le queda trabajar en aquello que ella crea que pueda, que la gente que le sienta confianza y ella tratar de experimentar, y como lo ha dicho, ¿no?, con nuevos formatos y con nuevas historias. Habrá gente que le cree, habrá gente que no le cree, eso va a ser, yo creo que la gran mochila eterna, y ahí va donde va a tener que en el día a día demostrar lo profesional que es, y quien sepa separar lo profesional de todo lo demás, porque también es, al igual que con Cristian Campos, hay gente que la sentenció en el minuto 1. Sí, es que igual estaba complicado, pero me decían que en el tema de la radio, cuando intentó hacer este programa, básicamente no volvió porque no hubo marcas que quisieran entrar como auspiciadores, entonces complicado que todavía exista ese tema con ella como comercial, de que las marcas no se quieren ver involucradas con ella, por lo tanto es difícil que vuelva al ruedo, porque en el fondo la cuestión funciona con marcas que quieran financiarlo. Sí, lo que pasa es que todavía me imagino que ahora se iniciará un juicio, obviamente se seguirán hablando de cosas, los canales están en una parada y una... Ya, juicio ya no hay, porque Paribet ya llegó a un acuerdo. Ellos no, pero digo, en cuanto al caso Relojes en sí... Pero Paribet ya llegó a un acuerdo y ella también está libre, o sea, lo que pasa ahora con el caso Relojes... Ahora sí que en el documental hay un punto que a mí me llama mucho la atención, que es en un momento dado en el que ella estaba viviendo una situación previo al caso Relojes, ella lo explica, en la que de repente notó, cuando dice que no, yo con mi marido, fíjate que no lo nombra casi nunca, ¿no? Pero sí que dice, hubo un momento que yo sentí que tenía que correr, que tenía que escaparme porque era una situación que me tenía envuelta y me tenía mal. Y que ella decide, o sea, quien da el paso de separarse, quien da el paso de irse de la casa, habla también de que efectivamente que ella no paga ese departamento, que ella los problemas que ha tenido bancarios los ha tratado de resolver hablando con los bancos, y todo además se hace a través de entrevistas reales que ella ha dado a medios y que se grabaron mientras ella estaba hablando a los medios a través de su teléfono y contestando las preguntas. Eso aparece en el documental. Entonces, ya te digo, está todo lo que ella ha querido contar como lo ha querido contar, o por lo menos la gente que la rodea ha estimado lo mejor. Que hay mucho cariño, sí. Que está impresionantemente bonita, hasta con la cara lavada y recién levanta la cama, sí. Aquí es tiempo y trabajo, mucho esfuerzo. Bueno, ya, se nos va el tiempo, Manu. También a nosotros. También se nos fue. Se nos fue también a nosotros el tiempo. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Gracias por habernos acompañado en un nuevo Bombastic. Nos vemos la próxima semana sin falta. Ya sabe, activar las notificaciones en Spotify para que les avise ahí todos los martes cuando debuta el capítulo, y vernos en YouTube, que nos vemos súper bonitos. Sí, finos y elegantes. Nos vemos la próxima semana. Se les quiere. Chao, chao. Bombastic con Ceci Gutiérrez. Podium Podcast. Lo mejor
está por escucharse.